Y anoche a las 9 me puse a orar y el Señor me dio una visión. Y estaba oyendo una música, no sé, estaba oyendo una adoración de Marcos Barrientos, creo que es. Y fue tremendo porque me sumergí en esa oración. Me sumergí de una manera muy particular. Y estoy convencido, pero uno cuando se sumerge ahí con Dios, mire, usted tiene que olvidarse de todo. Usted tiene que olvidarse de las deudas, del problema, del cansancio. Es más, cuando nos metemos ahí, Dios nos va a fortalecer. Y estaba oyendo, creo que esta canción. ¿Saben lo que pasó? El Señor me mostró una visión. Estaba arrodillado y yo vi una taza como de arte murano, una taza muy cristalina y muy transparente. Era hermosa, pero eso fue así. Y estaba así, yo sentí que el Señor la cogió y me la echó en la cabeza. Yo sentí el frío, sentí la purificación del agua, sentí la pureza de Dios. En ese momento sentí la pureza de Dios, sentí que algo en verdad descendió en mi cabeza. Y wow, y empecé a llorar, terminé de oír la canción, seguí orando al Señor y fue una experiencia muy, muy hermosa. Entonces le decía, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué quieres? Porque estoy insistiendo sobre la mente. Por eso que el mensaje va a ser basado en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces me preguntaba, Señor, si tenemos la mente de Cristo, pero ¿por qué fallamos tanto? Si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué peleamos tanto? Porque si tenemos la mente de Cristo, ¿por qué murmuramos tanto? Si tenemos la mente de Cristo, Señor, ¿por qué hay personas que no dan el todo por servir a Cristo? ¿Pero por qué? Esto es grande. ¿Sabe una cosa? En el mismo contexto de este 1 Corintios 2:16 habla que nosotros no recibimos el espíritu del mundo, nosotros recibimos el espíritu de Dios. Entonces no entiendo muchas veces qué es lo que pasa. ¿Sabe una cosa? Porque a veces como que esa transformación no ha llegado por completo. Oye, porque se dice el apóstol Pablo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente del Señor. O sea que el Señor está diciendo que tenemos una mente espiritual. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Sabe? El agua tiene mucho significado. Yo entendí algo tremendo anoche. Yo entendí algo tremendo anoche y me di cuenta que tengo que purificar mi mente. Me di cuenta que tengo que purificar mi conciencia, mi mente. Tengo que purificarme de lo que yo recibo a diario en mi mente. Y una pregunta, ¿de qué estás lleno tú?
¿De qué nos llenamos a diario? Dime, ¿de qué nos llenamos a diario? ¿Nos llenamos del Facebook? ¿Nos llenamos de televisión? ¿Nos llenamos de películas de violencia? ¿Nos llenamos a diario? ¿Nos llenamos de la vida cotidiana? ¿Nos llenamos de todas esas cosas y no nos llenamos de Dios? ¿De qué nos llenamos? Por favor, ¿de qué nos llenamos? Yo he visto chat que parecen unos testamentos de chat. Yo realmente no los leo porque es muy largo. Porque yo creo que yo creo en verdad que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Cuando yo escribo de esa manera, quiero decir que ya tengo mi mente lista para servir al Señor. Tengo mi mente lista para dedicarme a Dios. Estoy cambiando en mi mente. Pero uno ve lo contrario. Uno ve lo contrario. Y en verdad tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Fíjese lo importante del agua. El agua es un símbolo de creación, pero también el agua puede ser un símbolo de destrucción. El agua, como elemento creador de la vida, nos remite a esa bolsa uterina, donde nosotros estuvimos 9 meses ahí en la barriga de nuestras mamás. Y ahí el líquido, con su eterno reflujo y flujo, con tempestades y crecidas, también han sido simbólicamente asimilado a las emociones más destructivas. Fíjate que el agua sirve para creación y sirve también para destrucción. Lo podemos ver cuando el Señor inundó la tierra con el diluvio. Cuando el Señor inundó a la tierra, le dijo a Noé: monta en el arca. Le mandó a construir un arca. 100 años construyendo un arca. Se lo había dicho. Todo el mundo pensaba que Noé estaba loco. Eso es un loco. Pero sin embargo, el único hombre justo que existía más o menos en aquella época era Noé. Y él terminó el arca y empezó a montar en esa arca animales de diferentes estilos, de diferentes razas, de diferentes especies, macho y hembra. Y eso fue, y el agua fue para destruir. Y el agua destruyó destruyó la vida humana existente en aquella oportunidad. El agua también, cuando el agua nos da libertad. Libertad en la mente, libertad en el espíritu. El agua. Cuando Moisés salía con el pueblo de Israel, se puso enfrente del mar rojo y levantó su vara. Dios le dijo: levanta la vara. Y se erigió ahí 2 columnas de agua donde pasaron el pueblo de Israel durante toda la noche caminando. Y la mandó a cerrar. Cierra, le dijo el Señor, cierra esas aguas, estira tu vara, extiende tu vara. Y se mataron todos esos egipcios. Pero ¿sabe? Les dio libertad. Libertad al pueblo de Dios. El agua también simboliza limpieza y pureza. ¿Qué está diciendo ahí el Señor? Jesús, purifícate más. Purifíquense más en la iglesia. Tenemos que ser santos porque yo soy santo.
Por eso es que el agua hace también símbolo de pureza. Cuando usted va a comer, se lava las manos. Cuando se va a poner una ropa limpia, usted se baña porque no quiere ponerse una ropa sucia. O sea que el agua indica pureza. Jesús también habla la palabra que es fuente de agua viva. Cuando Jesús fue a Samaria y encontró a la samaritana le dijo: ¿cómo es que tú me pides agua a mí, que yo soy samaritana? Porque acuérdense que un samaritano no podía hablar con un judío. Y respondió Jesús: si supieras quién es el que te ha dicho dame de beber, sabrías que yo te puedo dar agua viva. Y la mujer atónita replicó: no tienes cubo y el pozo es profundo, ¿cómo es que me vas a dar agua viva? Señor, respondió ella, Señor, impresionada, dame de esa agua, por favor. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos purificar nuestras mentes? Sabemos lo que significa el agua. Sabemos, pero el agua es Jesucristo. Sabemos que el agua, yo lo que entendí que el Señor me decía: mira, con razón, nuestro Padre Nacional está predicando series de la revelación de Jesús. Yo ahora entiendo más que nunca. Es verdad, entiendo más que nunca esto, porque te sigues llenando de Jesús, te sigues llenando de esa palabra viva y eficaz, te sigues llenando de esa agua purificada, te sigues llenando tu mente con eso. Tu cerebro va teniendo transformaciones y vas teniendo pureza y más, y mientras más nosotros conocemos de Jesús, vamos a tener más pureza, más limpieza. Cuando nos llenamos de Jesús, vamos a tener nuestro oído más claro. Cuando nos llenamos de Jesús, nuestra mente, vamos a tener un oído auditivo para oír la voz de Dios. ¿De qué llenamos nuestras mentes, hijo? ¿De qué nos estamos llenando nuestras mentes? ¿Cómo nosotros podemos transformar esa mente para una mente total de Cristo? Porque nosotros no recibimos el Cristo, el Espíritu del mundo. Por favor, nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Y Él lo confirma. Y cuando dice el apóstol Pablo: tenemos la mente de Cristo, esto tiene que ser algo profundo. Que decía el apóstol Pablo, inclusive el apóstol Pablo en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta de Dios. ¿De quién nos estamos llenando? ¿De qué nos estamos llenando? Yo le digo sinceramente, ¿verdad? Que dependiendo de lo que tú te llenes en la mente, de esto es lo que tú vas a recibir, de esto es lo que tú vas a dar. Si te llenas de odio, vas a dar odio. Si te llenas de prepotencia, vas a dar prepotencia. Y eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que con esto, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que nosotros renovemos nuestra forma de pensar. Y en verdad nosotros somos lo que nosotros procesamos en nuestras mentes. Recibimos cosas graves y llega un momento, hijo, que el carácter se te va transformando. Llega un momento que tu mente está recibiendo cosas malas. Wow, pero el diablo, hijo, se mueve como ángel de luz y tú no te das cuenta, no nos damos cuenta. En el carácter, en la ira, en el mal humor. ¿Sabe?
si deseamos actuar diferente, debemos modificar nuestra forma de pensar, modificar nuestra forma, porque es una decisión tuya. Es una decisión tuya. Somos el resultado de lo que nosotros procesamos en nuestra mente. Nuestra mente determina si nos inclinamos al bien y al mal. Y dice, ¿por qué razón, hijo? ¿Por qué razón? Porque tenemos capacidad de filtrar nuestros pensamientos. Mire Filipenses 4, 6, 8. Búsquese ahí, Filipenses 4, 6, 8. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que guardamos por esa razón. Por eso es que le digo que tenemos la capacidad de filtrar lo que nosotros pensamos, porque podemos desechar aquello que nos resulta perjudicial a nuestras vidas. Caramba, si estoy sirviendo y sé que es una relación ilícita, por favor, es una relación ilícita. Usted sabe que es ilícita si usted es casado. Jovencita, usted sabe que es ilícito si usted se está acostando con su novia. ¿Es fácil? No es fácil. Porque el ser transformado lleva un proceso. El ser transformado lleva un proceso. Segunda de Corintios 4:16. Segunda de Corintios 4:16. Aleluya. Dice, por tanto no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Se renueva día a día. Este hombre tiene que renovarse día a día. Día a día, ¿con qué? Renovar su mente con la palabra, renovar su corazón con la palabra. Pero que la palabra no quede ahí vacía, por favor. Que la palabra no quede ahí estática, sino que funcione en nuestras vidas. Poner la palabra por práctica, por uso. Activar la palabra en nosotros. Porque podemos escribir muchas cosas bellas, pero la palabra todavía no funciona, no nos ha ayudado. Por eso es que es un proceso. Sabemos que cambiar la mente no es un proceso de la noche a la mañana, pero tenemos que ir cambiando, que tenemos que ir pensando esto. Cada día pensando, cada día que nuestros pensamientos, Señor, cada día ponernos con la palabra, leer la palabra, orar, en verdad, orar. Porque ¿qué hacemos si leemos la palabra y no oramos, ¿vale? Porque podemos leer la palabra todos los días, pero si no oramos, no tenemos un momento de intimidad con Dios, ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche. O cuando venimos al culto de oración, hacemos grupo de tertulia mientras la gente está orando aquí, los demás están ahí chateando. Yo he visto jóvenes chateando, orando, como si estuvieran en un club, como si estuvieran en el cine. En vez de estar, y no solamente jóvenes, adultos, viejos y ancianos, hablando, por favor. Eso es un irrespeto a la casa de Dios. Porque mi casa de oración es.
Oye, es tremendo. ¿Cómo pretendemos, hijo? ¿Cómo pretendemos que podemos cambiar nuestras mentes? Y es una tristeza, ¿vale? Porque cuando tenemos una mente así, una mente que no ha sido renovada, se estanca o te destruye espiritualmente, hasta físicamente. Todos podemos tener la mente de Cristo. Todos nosotros, cada uno de nosotros podemos tener la mente de Cristo. No podemos, hijos, seguir pensando al margen de Dios. No podemos, en verdad, tomar decisiones si Dios no está presente. Ese es el problema. Porque cuando tenemos la mente de Cristo, tomamos en cuenta a Dios. Que ninguna situación que podamos vivir, que ninguna situación que estemos viviendo en Venezuela, eso nos aparte de la fe y de la creencia en el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque si tenemos la mente de Cristo, vamos a pensar diferente a como piensa el mundo. Yo sé que es fuerte, hijos. Yo sé que es fuerte. En estos días, aún en Venezuela, nosotros necesitamos más fe, por favor. Más fe. Y yo le digo, Señor, auméntame la fe. Porque mis ojos ven una cosa, pero mi espíritu ve otra. Yo tengo que tener la mente de Cristo para declarar que Venezuela es una tierra deseable. Yo no puedo tirar a mi tierra así, por lo menos que en la parte que nos toque es orar, interceder, levantar oración por nuestra iglesia, por nuestra Venezuela. Porque si tenemos la mente de Cristo, eso lo hacemos. Y es verdad que cada palabra que uno dice en contra de Venezuela, aunque usted no lo crea, hijo, es una maldición a nuestro país. No puede ser. No podemos seguir pensando al margen de Dios. Porque si apartamos de Dios, nuestro pensamiento es destructivo. Por eso es que cada uno de nosotros podemos determinar lo que nosotros pensamos. Podemos determinar. Uno puede estar pensando en una persona, en una mujer, o puede estar pensando en cualquier cosa. Pero yo determino si voy a pensar en eso. Yo tengo que borrar de mi mente. Yo tengo que tener una decisión. Yo tengo que tener una decisión. Porque Dios no lo va a hacer por mí. Dios es un caballero, el Señor es un caballero, hay un libre albedrío, pero yo tengo que tomar la decisión y tengo que tener una actitud para hacerlo, para transformarlo. ¿Verdad? Si no renovamos nuestras mentes, wow, el pecado nos va a dominar. Por eso es que tenemos que renovar nuestra mente, porque caemos a cada rato. Podemos caer a cada rato, podemos caer en mentiras, podemos caer en conflictos matrimoniales, podemos caer en peleas, en disensiones, podemos caer en divisiones, podemos caer inclusive en cuestiones políticas, que tú eres esto, tú eres otro. Por favor, mire, si tenemos la mente de Cristo, tú y yo somos hermanos, y Cristo tiene que reinar en nuestra mente y Cristo tiene que reinar en nuestros corazones. Cualquier inclinación que usted pueda tener, el Señor purifica nuestra mente, hijo. Fíjense lo que dice Romanos 1:28, creo. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Cuando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuración, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes haciendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Fíjese, tremendo, porque ya está fuera de Dios. Ahí es donde te empieza a gobernar el pecado. Bueno, ya está ahí, bueno, ya está. Es como que Dios dijo, bueno, hermano, yo te entrego a ti, chico. Yo estoy tratando de que tú cambies, estoy tratando de que tú seas transformado, pero no es así, hijo. Esto está claro. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quieren tomar en cuenta a Dios, inclusive los cristianos evangélicos, esto no es solamente para el impío, no, es para nosotros los cristianos también. Porque si tenemos la mente de Cristo, es imposible caer en esos niveles. Es imposible, hijo. Una mente transformada es dejar al lado el pecado. Listo, ya no peco más. Una mente transformada, una mente de Cristo, ya no peco más. Romanos 7, del 15 al 25. Porque lo que decía el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Es tremendo, ¿no? Lo que es la carne. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces el apóstol Pablo, como desesperado el apóstol Pablo, y muchas veces nosotros podemos llegar a esa desesperación y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y sabemos, hijo, que una mente renovada honra y glorifica a Dios. Una mente renovada. Cuando nosotros hacemos cosas para Dios, que a Dios Dios se impresiona con nosotros. Una mente renovada. Romanos 8, 5 al 7 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Tenemos esa lucha, hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Renovar nuestras mentes. Por eso que las Sagradas Escrituras defienden mucho la importancia de cuidar nuestra mente, para que no destruyamos nuestras mentes, para que no destruyamos nuestro corazón. Necesitamos el poder de Dios para transformar nuestras mentes, hijo.
Lo necesitamos. Vamos a someter a nuestra mente, vamos a someterla. ¿De qué estamos llenando nuestra mente? Vamos a ponerlo en manos de Dios, ¿vale? Vamos a poner nuestra mente en manos de Dios, en manos del Señor. Primera de Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fíjese que nosotros tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. Cuando usted está viendo películas pornográficas, cuando usted está viendo esos modelos, usted está glorificando al diablo. Porque eso es lo que quiere el diablo. ¿Cómo podemos ser transformados de nuestra mente y ver? Porque eso es terrible, la pornografía, joven, y adultos también. Eso es una cosa que te incita a meterte, que te incita a buscar. Esto está en tu mente, te perjudica, acaba con tu vida, acaba con la relación con Dios, acaba con la relación personal con Dios. Y esos son pensamientos todos de maldad. De maldad, hijos. Una vez hablé con una persona y me decía que ¿cómo hago para salir de la pornografía? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Me masturbo cada vez que las veo. ¿Cómo hago para salir de ese demonio? En la mente, hijo. Llena la mente de santidad. Llena tu mente de la santidad de Dios. Apártate de esto. Apártate de eso. No hagas eso más. Pídele a Dios. Y no solamente son los hombres, son las mujeres viendo pornografía. No, hijos. Eso daña tu intimidad con Dios. Eso daña la relación con Dios. Porque cuando te arrodilles a orar a Dios, Señor, ayúdame, tienes esto. Y más es la fuerza mental del enemigo que la relación que tú puedas tener con Dios. ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué nos estamos llenando? Fíjate lo que dice Gálatas 5:22. Aleluya. Gálatas 5:22. Aleluya. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado, ¿qué dice ahí? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, que es la palabra, que es el agua viva que te purifica. El agua viva que te purifica. Es necesario, hijos, entregar nuestra mente, ¿oyó? Entregar nuestra mente, pensamientos destructivos, de dolor, al Señor Jesús. Mateo 11, 28, 30. Vamos a hacerlo, hijo.
No podemos seguir siendo esclavos de esas cosas, por favor. Mateo 11, 28 y 30. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, que dice, descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos que tener una mente en Cristo. ¿Cómo podemos tener una mente en Cristo? Filipenses 2:5. Es la palabra, hijo. Esa es la palabra de Dios. 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó él mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Tenemos que ser obedientes, tener esa mente de Cristo en nuestra vida, para poder cambiar y rechazar lo que recibimos. ¿Cuántos problemas no hay en nuestra familia? ¿Cuántos problemas no hay en la sociedad? En la cultura, en la sociedad hay problemas. En la familia, familias destruidas, porque el padre se va de la casa y la madre se va de la casa. Pero como que ya afecta, ya la cosa se ha volteado. Ahora son las mujeres que dejan los hombres con hijos y todo. Es tremendo, hijos. Es tremendo esto. Entonces, ¿cómo podemos purificar nuestra mente? Y se lo digo, he oído historias de cristianos. No le estoy hablando de gente que no conoce a Jesús. Le estoy hablando historias cristianas. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos purificar nuestra mente? ¿Cómo podemos, hija? Estudiando la palabra, decidiendo intimidar con Dios, y deshaciendo toda fuerza del diablo que ha montado un aparataje en nuestras vidas. Entonces, desechando la mentira, el odio, rompiendo toda fortaleza, no dando lugar al diablo, mi comodín. Arrepentimiento. Yo no acepto, en verdad, que por nuestras mentes puedan pasar cosas que puedan destruir a nuestra familia. Yo reprendo eso, porque nuestro adversario, el diablo, está atento a quien devorar. El Señor lo reprenda en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a ser transformados, hijos. Vamos a llenar nuestra cabeza, nuestras mentes con Jesús. Nuestra mente con la palabra. Vamos a llenarla. La palabra es viva y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Es la palabra en nuestras vidas, es la palabra en nuestros corazones, es la palabra. Métete en intimidad con Dios, métete. Cuando veas, mira, nosotros sabemos, por favor, Jonathan, tú no sabes lo que es malo o bueno. Tú no sabes, hijo. Sí. Y bueno, la palabra de Dios dice que derribemos todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios. Y eso está en la mente. Eso está en la mente. Derribando toda fortaleza. ¿Por qué? Porque hay fortalezas. Fortalezas del mal y fortalezas del bien. Pero para que nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios, ¿cómo vamos a recibir las bendiciones si usted no saca la fortaleza del mal primero en su mente? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos hacer? Dígame, ¿cómo podemos hacer? Nosotros tenemos que soltar esa fortaleza, renunciar a esa fortaleza, porque la tenemos, ¿oyó? La tenemos. Tú no tienes fortaleza, hijo, que te atacan a diario. Todos los días, todos tenemos fortalezas que nos atacan a diario.
Y ahí es donde nosotros nos tenemos que poner sobre la roca de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Hijo, Jesús purifica nuestras mentes. Amén. Nuestras mentes.